A vez le voy a hablar sobre orígenes y fundamentos del poder político de Norberto Bobbio, pero antes de ir a ver el libro necesitamos saber quién fue el autor para comprender mejor la obra. Bueno, Norberto Bobbio fue un destacado filósofo político y jurista en Turines. Fue una figura influyente en el campo de la teoría política y el derecho. Nacido en Turín, Italia, y fallecido hace 20 años, Bobbio dejó un legado imperdurable académico. Falleció en 2005. Su aporte se centra en la defensa de los valores democráticos, los derechos humanos y la justicia. Así, Bobbio fue un crítico de las dictaduras y los regímenes autoritarios, abogando por la protección de libertades individuales y la promoción de un Estado de Derecho. La contribución de la escuela turinesa que incluye a Bobbio es a la filosofía política occidental, que radica en la recuperación del pensamiento clásico y su utilización para orientar el debate político contemporáneo. Estos pensadores italianos, con un profundo conocimiento de los sistemas filosóficos de grandes pensadores políticos, han logrado escribir sobre temas filosóficos complejos e intervenir efectivamente en las polémicas políticas. En México se conocen más a los escritores polémicos de Bobbio como el existencialismo, y existe una teoría marxista del Estado, que son estudios orientados a trabajar. Bueno, Norberto Bobbio, que fue. Bueno, para hablar de su libro, Bobbio proviene de una solidez teórica. Para comprender el sentido de las polémicas en las que ha intervenido es necesario conocer sus obras teóricas. Preocupado por conocer la imagen completa de la escuela turinesa en México, el autor del texto aprovechó sus estudios dirigidos por Bobbio. Bueno, el estudio del poder y el derecho fueron presentados por primera vez en 1981 en Ginebra, Suiza, durante la entrega del premio Bellón, que ese trabajo se basaba en la idea del poder. Ambas filosofías distinguen el poder legítimo del poder de hecho, pero una parte de los puntos de vista opuestos, una del estudio del poder y otra de la norma. Tanto en la teoría política como en la teoría jurídica sostienen que para que el poder sea válido debe ser un poder que esté justificado. Bajo este enfoque, Bobbio afirma que la justificación hace que el poder demandar un derecho y de la obediencia de un deber. La justificación transforma una relación de mera fuerza en una relación jurídica. Ninguna fuerza puede constitucionalizarse en un poder legítimo si no cuenta con un consenso libre y voluntario de quienes se someten a ella. Así pues, el principio de validez de legitimidad del poder político y jurídico se basa en el consenso. Esto quiere decir que para que un poder esté justificado debe ser basado en la opinión de las personas. Es algo así como me suena a México y cómo hacemos que sea un país en el que se respeten las normas, chance haciendo una constitución, pero que los ciudadanos tengan una muy grande participación. Así si tú haces las reglas, pues las debes obedecer, ¿no? O eso es un pensamiento, no sé si muy corto de vista, puede ser. Bueno, también el autor distingue entre la legitimidad y la legalidad del poder, que la legitimidad se refiere al título del poder, mientras que la legalidad se refiere a su ejercicio. El poder legítimo se compone de un poder de hecho y el poder legal se opone al poder arbitrario. La distingue entre una forma de un buen gobierno y un mal gobierno. En el mundo occidental el principio de legitimidad se ha ido resolviendo con el principio de legalidad. Un poder es legítimo en la medida en que su ejercicio se ajusta a la ley. Así, la legalidad no solo sirve para distinguir entre un buen gobierno de un mal gobierno, sino también para diferenciar un gobierno legítimo de un gobierno ilegítimo. Bueno, también dice que el problema de la teoría política es que no existe uno sino varias maneras de concebir la relación entre el poder, entre la política y el poder, de la variedad de concepciones que hace Bobbio.
Considera que la política debe entenderse como el conflicto y la que sostiene a la política debe conceptualizarse como la concordia. Las teorías de Karl Friedrich y Karl Marx coinciden con la primera concepción de las preferencias, que son totalmente opuestas, mientras que la segunda visión es del pensamiento de Thomas Hobbes. Así pues, la política debe ser utilizada como un behemoth y la política como un leviatán. Bobbio considera que la filosofía y la filosofía del derecho son las dos mismas caras de la moneda. Esto leviatán, digo, no conozco muy bien la primera postura, pero la segunda postura del leviatán se refiere a Thomas Hobbes, quien escribió 4 libros, bueno, un libro, pero 4 libros después. Yo solito me entiendo. El primero hablaba sobre la naturaleza humana, el segundo sobre el Leviatán, el tercero y el cuarto no lo he leído. Pero a lo que se refiere aquí es que el uso del poder sí es que necesitamos una entidad, Thomas Hobbes, que regule la interacción entre individuos para que no nos matemos unos a otros. Que salgamos del pacto, bueno, del estado de naturaleza a través de un pacto social para proteger a los individuos. Bueno, después menciona que el poder es la materia central de la política, pero que existen varias formas de su relación entre el poder y política. Y fueron 2 concepciones, Thomas Hobbes y Karl Marx y Karl Schmitt. El poder político se distingue de otros tipos de poder, como el económico y el ideológico. Como lo mencionaba Weber, el poder político es el que detenta el monopolio de la fuerza física. Debe ser legítimo, lo que implica que no solo se base en la fuerza, sino que también tenga un título de validez. Esta legitimidad es crucial para evitar que el poder se convierta o su uso sea arbitrario de la fuerza. Un tema de la filosofía política son los límites del poder político, es decir, un sometimiento a normas superiores. La legitimidad del poder depende del respeto a los límites, como refleja en la historia política a través de la... Bueno, esto menciona que debe de ser un límite, debe de haber un límite de lo que puede hacer o no puede ser el poder. Bueno, después reconoce el problema de la legitimidad que había sido poco tratado hasta entonces. Y que una de las fuentes indirectas para la formulación de la teoría de la formulación política es la clase política en países en un nivel de medio de cultura que justifica el poder, refiriéndose en una creencia, un sentimiento general aceptado por la población. Es como un problema de los principios de legitimidad y transformación del poder. De hecho, un poder legítimo los denominó de cierta manera. Eh, la teoría de la fórmula política necesitaba ser fortalecida y propuso sustituir la expresión formulación política por una más fuerte, principio de legitimidad. Esto en contextos como sociales como africanos o pueblos bárbaros, el hecho y el derecho pueden coincidir, pero el poder ilegítimo se define por la capacidad de ser justificado dentro de una sociedad. El poder debe de ser justificado, si no sería un poder arbitrario, con muchas falencias. El poder y, y derecho son dos nociones fundamentales en la filosofía política y jurídica respectivamente. Reflexionan sobre el nexo entre ambas, ya que aunque las filosofías políticas tienden a priorizar el poder y juristas el derecho, ambos conceptos son interdependientes, como las caras de una misma moneda. La diferencia radica en el punto de vista desde el cual se observa. El problema principal entre distinguir el poder de hecho y el poder derecho, mientras que para los juristas el problema central es la distinción entre normas válidas y eficaces. Eh, Después habla de que en cuanto al poder sea regulado por normas, el poder regulado por normas, en 2 puntos de vista. El primero, que el poder necesita ser regulado
por normas para volverse legítimo, mientras que el segundo sostiene que el orden normativo requiere fuerza para ser efectivo. Y aunque estos conceptos de legitimidad y efectividad pueden ser contrastes, están vinculados a lo largo de la historia del pensamiento político, ya que un poder se considera más legítimo mientras más efectivo, y la efectividad se utiliza a menudo para justificar la legitimidad del poder. Bueno, menciona ejemplos clásicos después, que definen la soberanía como un poder absoluto y perpetuo, es decir, no solo debe de ser absoluto, libre de las leyes, sino que también duradero. Según Bobbio, el poder que es temporal, como un grupo de bandidos, no puede considerarse legítimo, a pesar de que sea en absoluto en el poder de su ejercicio. Pero por otro lado, Austin define el poder soberano como un poder interdependiente, pero que enfatiza que debe ser legítimo de sus habitantes. Bueno, después sigue abordando entre la legitimidad y la efectividad. Por ejemplo, pone un ejemplo de una banda de bandidos que no puede ser considerada como un ordenamiento legítimo debido a la falta de una norma fundamental y a la falta de eficacia continua que es necesaria para sustentar la validez de un ordenamiento. Como la eficacia continua es clave en las teorías de Weber y Glanzel. Después menciona que el proceso inverso de legitimación, cómo un poder puede perder legitimidad, la desobediencia generalizada o la inefectividad del poder, aunque indica su crisis no siempre implica que sea ilegítima, a menos de que sea una serie de comportamientos motivados. Esta visión pretende reducir el derecho a un simple, el poder de derecho a un poder de hecho, y también reconocer su efectividad en el poder es una prueba en su capacidad para cumplir su función esencial, que la función principal es proteger a los individuos que están bajo ese poder. Es como Hobbes quien argumentaba que la obligación política hacia el soberano no se disuelve no solo por abuso del poder, sino también por defectos del poder. Después hace una mención breve a Luckmann, quien ha observado que en las sociedades más avanzadas los sistemas políticos dependen de las capacidades de efectividad y legitimidad para que se mantengan funcionando bien. Después habla de la legitimidad y legalidad, destacando cómo un gobierno puede enfrentarse al desafío de satisfacer las expectativas crecientes de una sociedad cada vez más libre. Esta incapacidad del poder para actuar de una manera efectiva puede llevar a la legitimización pasiva, un fenómeno en el que las personas aceptan un poder sin cuestionarlo, incluso una deslegitimización sería la palabra, sí, creo que sí sería, donde surgen formas de resistencia activa como la desobediencia civil o el terrorismo, que por eso es importante que un poder sea justificado. Aunque no se perciba como algo negativo, la relación entre un poder como un mal por quienes lo sufren es la necesidad de la justificación, que se basa en un principio moral, del que es incorrecto o requiere justificación. Por ejemplo, después menciona a Rousseau que argumentaba que el más fuerte necesita transformar la fuerza en derecho para ser legítimo, ya que la fuerza no crea un derecho. Esta idea se basa en la teoría del contrato social, que plantea que el poder legítimo entre los hombres debe derivarse de acuerdo o con un acuerdo o consenso, no con fuerza bruta. Después, para recalcar, la legitimidad se refiere al título del poder, es decir, el derecho de quien lo ejerce, mientras que la legalidad se refiere a quien ejerce ese poder, con base en las reglas, sin caer en caprichos o que lo utilice de una forma que sea conveniente hacia él. Después habla sobre Aristóteles, quien abordó el dilema de si es más conveniente ser gobernado por el mejor hombre o por las mejores leyes, favoreciendo las leyes por su carácter despasionado que evita las pasiones humanas,
La ley, según Aristóteles, es la voz de la razón y esta idea ha sido noción suprema de la ley sobre el rey. Sobre el rey. En la Edad Media se desarrolló la, la noción de la ley sobre el rey. Quien afirmó que el rey debe estar sujeto a la ley, pues es la ley legítima su poder. Este principio se consolidó en las prácticas constitucionalizadas de la Edad Moderna. El gobierno de leyes se ha convertido en un principio fundamental para regímenes democráticos actualmente y que dice que el poder se ejerce dentro de los límites de leyes preestablecidas, evitando privilegios o decretos arbitrarios que favorezcan a grupos o individuos específicos. Esto refleja la supremacía de la ley sobre el poder arbitrario de los gobernantes. La norma fundamental es la clave para transformar el poder en derecho. Es una norma fundamental que cierra el sistema jurídico y la relación entre quien manda y quien obedece sería simplemente una relación de fuerza. La norma fundamental actúa con criterio de legitimidad y el proceso de legitimación del poder estatal se ha identificado con el proceso de legalización al ejercicio del poder en los niveles. Ambos enfoques reflejan el contexto entre las doctrinas que son de derecho y de hecho. Después ah, menciona Aristóteles y que plantea la pregunta fundamental que construye la polis, una ciudad-estado. La respuesta radica en la organización y constitución del grupo, en la que en un orden específico se imponen los miembros y los organiza en una unidad colectiva. Este orden materializa a través de las magistraturas y el gobierno soberano y elementos de relación entre el poder y los gobernantes, donde en un principio se centra en el mandato de obediencia. Después que Hegel, 2000 años después, encontramos una constitución del Estado. Para Hegel es una realidad concreta que es a través de la constitución, la cual introduce la distinción entre los que mandan y los que obedecen, entre los gobernantes y gobernantes. Por lo tanto, ya vimos tres distinciones políticas: Hegel, Hobbes y Aristóteles, que también distingue entre las formas del poder. Pero después el siguiente autor es Locke, quien aborda la cuestión, pero su enfoque está basado en un principio de legitimación. Para el poder político se fundamenta en el consenso también de los súbditos, pero este enfoque también ha sido criticado ya que las comunidades políticas eh, donde el consenso no es la base del poder. Después Max Weber propone que el poder político se distingue por el uso exclusivo y legítimo de la coacción física. En otras palabras, el poder político tiene un monopolio de la fuerza legítima, lo que diferencia el poder económico eso es lo que diferencia que tiene el uso de la fuerza. Por lo tanto, el poder político no es solo el uso de la fuerza, sino que también es su exclusividad y legitimidad, la distinción entre poder político y otras formas del gobierno. Después se habla sobre si la adherencia a la legalidad es suficiente para conferir legitimidad al poder. En primer lugar, se plantea que, según Max Weber, el poder político debe ser reconocido como legítimo, es decir, debe de estar de alguna forma validado o aceptado por los individuos que lo conforman dentro de una sociedad. El apego a la norma legal no basta por sí mismo para hacerlo legítimo al poder político, a pesar de que Weber plantea que la legitimidad adicional que explique por qué una legislación positiva es válida, ya que ese título puede provenir de un acuerdo entre individuos o una imposición basada en poder legítimo, como mencionaba hace rato. ¿Cómo hacemos que todos respeten una constitución formando parte de ella? Para que todos, no sé si suena muy utópico, pero sí puede llegar a pasar, porque en México la carpeta negra es del 92.9%, si mal no recuerdo. ¿Y cómo se hace una constitución que todos respeten? Pues dando que sea consensuado, que todos participen en ella para que no la rompan. Después se basa en
en, en que el poder político no puede basarse únicamente en la legalidad, ya que esto nos lleva a un círculo vicioso de buscar la justificación última. En lugar se debe de plantear una perspectiva en la legitimidad del poder se fundamenta en el acuerdo de individuos que forman una sociedad, en situaciones de crisis que se cuestionan en las bases constitucionales. La legalidad por sí sola no es suficiente para conferir legitimidad al poder político y que el verdadero fundamento de la legitimidad debe ser un acuerdo entre los individuos. Bueno, lo voy a resumir de manera muy breve. Esto. Primero señala que el Estado debe de garantizar las libertades. La Constitución debe limitar el poder del Estado para proteger las libertades individuales. Weber observa que el Estado moderno tiende a expandirse, especialmente con el aumento de la burocracia, a pesar de que el Estado debe de garantizar la libertad entre individuos. Es como el liberalismo. No me acuerdo qué doctor dijo, pero que el liberalismo era el espacio entre el individuo y el Estado. Creo que se refería a John Locke, no recuerdo si esa era su definición, debe ser algo así. Después, el poder jurídico. La libertad no es solo vista como un derecho subjetivo originario, sino que también es una consecuencia de la imposibilidad de un hecho técnico que debe ser garantizado por un sistema jurídico, pero no tiene una superioridad inherente sobre otras formas de poder. Bueno, después se habla de otra idea importante sería la expansión del poder estatal. Y necesitamos quien regule eso, pero en México somos muy anti-estado. Pero debería de haber más estado, no sé. Pero eso es lo actual. Bueno, vamos con las principales ideas que fueron lanzadas. Las relaciones entre el poder y el derecho. Cómo se, lo que trata de averiguar el autor es cómo se justifican y cómo se legitimizan, creo que es la palabra correcta, en las formas en el gobierno actual. Y que existen dos tipos de poder, poder de derecho y poder de derecho y poder de hecho. Eh, bueno, poder legítimo y poder de derecho. La política parte del poder de hecho y busca la legitimidad, el poder derecho, la norma. O sea que uno es porque sí, el otro es de normas. Y que el consenso debe ser base al poder legítimo. Para que haya, bueno, son pensadores como Rousseau o Bobbio que sostienen que el único principio válido de la legitimidad es el consenso. Y después habla sobre la duración y efectividad de la legitimidad. Un poder efectivo y duradero tiende a ser percibido como legítimo. La legitimidad y la deslegitimización. El poder se puede legitimizar a través de la efectividad y legalidad y también se puede perder mediante el incumplimiento sistemático de las normas y esto crea resistencia hacia una parte del Estado. Bueno, después es el conflicto y la concordia. Y que el conflicto es donde la política es la lucha. Conflicto, dominación y posición. Y la concordia, la política organiza la convivencia y evita el caos. Analiza también la política y cómo se configura e institucionaliza el poder a través del mandato. Y la obediencia, lo que define una comunidad política. Después habla del poder político y su diferencia entre el poder económico, religioso o los otros tipos de poder. Que el poder político es el que sustenta el uso de la fuerza, el monopolio legítimo de la fuerza, que puede llegar a utilizar la coacción y sin ningún problema. Pero si otro poder lo intenta sustentar, sería un caos. También se diferencia por su legitimidad y su exclusividad. Y por último, ¿cuáles son los límites del poder político? Puede degenerarse si no se somete a normas superiores, pero quien genera la norma no está por arriba de la norma.
quien genera la norma. Eso es algo muy curioso. Está preocupado en lo que lleva a reivindicar el constitucionalismo como freno a las políticas que no son tan buenas. Y bueno,